La persona que estoy buscando sería la hija de este hombre. Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger y Tom Courtenay. Doctor Zivago. 9 meses de rodaje en España, Finlandia y Canadá y $50 millones. Una de las producciones más caras de todos los tiempos. Y también una de las más taquilleras, la 8ª, según datos actualizados. No habrá más manifestaciones pacíficas. ¿Eres un bolchevique? No se volverán atrás. Fue premiada con 5 Oscar por su guión, fotografía, dirección artística, vestuario y música. Las balalaicas del tema de Lara, compuesto por Maurice Jarre, hicieron de esta banda sonora un auténtico clásico popular. Si el pueblo ama la poesía, ama a los poetas. Y nadie ama la poesía como un ruso. La espectacular versión para el cine de la novela de Boris Pasternak es apreciada en la actualidad como un drama épico, con el inconfundible estilo del gran director clásico David Lean. Sin embargo, cuando se estrenó a finales de 1965, no tuvo muy buenas críticas en general, aunque Richard Seikel escribió en la revista Life que se trataba de una auténtica y genuina obra de arte. ¿Dicen algo de mí? Empiezo por ti, tú eres el mejor. Desde su estreno hasta las sucesivas reposiciones, el tiraje masivo de copias fue provocando el deterioro del negativo a lo largo de continuos procesados. En la restauración más reciente de Dr. Zivago se ha escaneado por primera vez el negativo original y además en alta resolución. Según sus artífices, esta remasterización digital en 8K tendrá una vigencia de 300 años. Gracias a este minucioso proceso se pueden apreciar todos los matices del trabajo del director artístico John Box y de la espléndida fotografía de Freddie Young, desde el contraste cromático del rojo en una imagen prácticamente en blanco y negro hasta la destacada presencia de narcisos y girasoles. Sin embargo, la remasterización no ha querido eliminar un leve descuido, por así decirlo. El enorme decorado construido en los viejos estudios CEA en Madrid integraba exteriores e interiores, y en un plano en el que esto se aprecia claramente se puede ver el fugaz reflejo de David Lean. Ahí estaba. ¿Qué le ocurre a una chica como esa cuando un hombre como usted ha terminado con ella? Te la regalo, Yuri Andreyevich. Es un regalo de boda. Los dos memorables y emocionantes finales de Dr. Zivago han dejado huella en cineastas como Nanni Moretti o Steven Spielberg. Es una de esas pocas películas que apetecería no haber visto para poder disfrutarla por primera vez. Quienes aún no la conozcan tienen suerte. Seguro que se dejan cautivar por esta superproducción que TCM Clásico presenta remasterizada en inmejorables condiciones.